desempolvando archivos y desandando La Habana. Ahora nos montaremos en un buen convertible, porque no hay nada mejor que eso para pasear por el malecón. A lo largo del litoral habanero, sobre la ancha avenida del Malecón, también encontramos solemnes monumentos como el de las víctimas del Maine. Este fue construido en 1926 y honra a los marines norteamericanos que murieron en el barco estadounidense anclado en la bahía y que estalló misteriosamente en 1898. Originalmente presumía un águila imperial como símbolo de la unión y amistad entre Cuba y Estados Unidos. El 18 de enero de 1961, Fidel Castro decidió arrancar el águila con la misma violencia que rompió relaciones con el país del norte. A pesar de todos sus intentos, Castro nunca ha logrado remover de la historia de la ciudad la presencia norteamericana en la isla. Muestra de ello son dos de los más famosos hoteles de La Habana, el Nacional, que desde 1930 se alza sobre la loma de Taganana, de cara al Caribe y haciendo alarde una arquitectura con fuertes influencias del Art Déco de la época, y el Habana Riviera, con un estilo novedoso para su fecha de construcción en 1957, convierten a La Habana en una ciudad matizada entre lo milenario y lo moderno. Ambos ya forman parte de la fisionomía del malecón habanero. El final de los 7 kilómetros de malecón es rematado por otra de las fortificaciones que defendían a la ciudad de sus constantes ataques, la fortaleza de Santa Dorotea de la Luna de la Chorrera, más conocida como Castillo o Torreón de la Chorrera, junto al río Almendares, y justo allí, en su desembocadura, como si fuera una prolongación de esta arteria, se construyó en la década del 50 una importante obra de ingeniería, el túnel de Almendares o de Quinta Avenida, que daba acceso al elegante barrio de Miramar. Y llegó el momento de la cháchara en este Raíces y Recuerdos, donde estamos repasando las bondades de una ciudad bella a toda costa, a pesar de todos los pesares que es La Habana. Para algunos estamos redescubriendo, redisfrutando, otros repadeciendo, porque mucha gente padeció la ciudad, sobre todo en los últimos años. Y obviamente en un programa dedicado a la arquitectura de La Habana tenía que estar el señor Nicolás Quintana, que es, como se dice, Quintana es, como decir, sinónimo de arquitectura, de urbanismo, de historia de las ciudades, y además un hombre que a la edad que tiene está apostando por el futuro con una fuerza que ya quisiera yo. Señor Quintana, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo encantado que esté usted aquí porque me voy a poner al día de muchas cosas. Primero que todo vamos a hacer sí, cómo no. Algo que yo quisiera, durante muchos años quise preguntarle a alguien que de verdad supiera del tema y no encontraba a quién. La Habana tal como está, ¿se salva? ¿Tiene salvación? Sí. Nerón, yo siempre lo digo, quemó a Roma, y Roma está ahí, y Nerón es un mal recuerdo. O sea, las ciudades sobreviven a las personas, y la ciudad de La Habana es totalmente restaurable, o sea, totalmente. Quiero decirte, se va a perder un índice muy alto de la ciudad, se va a perder como un 10, un 12% que no se podrá restaurar, habrá que derrumbarlo. Pero eso se sustituye con una arquitectura que esté relacionada con lo que La Habana era, con los códigos de La Habana. Nosotros estamos ahora estudiando todo eso. Quiero hablar de eso, quiero que me cuente de eso. Estamos estudiando todo eso con muchísimo cuidado. Y es más, hemos abierto, es muy curioso, los estudios que estamos haciendo aquí en el exterior han abierto una esperanza dentro de Cuba. Dentro de Cuba, porque ellos no pueden hacer nada. No, y si hacen algo, tiene que ser según se lo indiquen. Las ciudades tienen alma, obviamente. Sí. Y propia. Tienen unas dinámicas a veces que ni los urbanistas pueden entender. Bueno, es que ya hoy la dinámica de las ciudades hay que seguirla. Ya no se dictamina. Ya los planes maestros famosos, eso que tú le dices a la ciudad, usted va a ser así dentro de 5 años, eso ya no existe. Además, eso tiene un índice de marxismo. Los planes quinquenales, todas esas cosas. Pero las ciudades rechazan eso. Las ciudades tienen su propia dinámica. Entonces tú tienes que trabajar dentro de esa dinámica
averiguando primero históricamente cómo esa dinámica se fue comportando y los resultados físicos. La Habana es un milagro urbano. No lo digo yo, lo dicen la gente como Paul Goldberger, que es el crítico de arquitectura. ¿Por qué milagro? Es un milagro porque se hizo todo basado en una cuadrícula. Ese módulo maravilloso que se hizo, que si tú lo mides cada 7 manzanas por 7 manzanas, haces un cuadrado, tú vas a ver que, por ejemplo, la calle Paseo es una gran avenida, la calle G, otra gran avenida, la calle 23 y la calle Línea. Esos son 7 manzanas por 7 manzanas. Un parque en el centro, los comercios debajo de los edificios que están en las avenidas principales. Distancia peatonal perfecta que se puede aplicar en cualquier momento en la historia de una ciudad. Siglo XIX, quiere decir que en ese momento éramos organizados, no éramos tan arbitrarios como después fuimos. Bueno, nosotros heredamos de los españoles 2 cosas. La capacidad de destruirnos nosotros mismos. Cierto. Y segundo, una manera de hacer urbanismo excepcional, que ellos a su vez heredaron de los romanos. O sea, los campamentos romanos, 26 campamentos romanos había en España, dictaminaron la cuadrícula como la manera de trabajar, porque era la manera más fácil de ir a la conquista, y ya con poner manzanas cuadradas por todos lados, pues ya estaba, ¿no? Y así se hizo La Habana. O sea, La Habana no se empezó a destruir. Nosotros en aquella época, yo tenía 20 y pico de años, teníamos una lucha espantosa que se paró cuando la revolución, porque se convirtió en otra cosa. Esto contra la americanización de la ciudad. O sea, Miami es una ciudad que quisiera ser ciudad. La Habana era una gran ciudad. Y empezó en repartos como el Country Club, por ejemplo, empezó a distorsionarse, a hacer esos caminos todos curviados y empezó a perderse la esencia de la ciudad de La Habana. O sea, el desarrollismo ya empezó a afectar a La Habana antes de Fidel Castro. Exacto, y Fidel Castro le dio el tiro de gracia, digamos. Bueno, Fidel Castro... Mi opinión es que Fidel Castro desprecia profundamente al cubano, porque él nunca pudo ser ni siquiera concejal. Y segundo, desprecia la ciudad, porque es el producto de la burguesía cubana. Yo no sé si tú sabes que en 1919 el ritmo de construcción en la ciudad eran 10 edificios diarios. Y en 1950, 12 edificios diarios. Entró 1.340.000 personas en Cuba y se les dio de todo. Señor Quintana, y cuando usted se entera de datos como el hospital Amejeira, ese que está en Centro Habana. Lo diseñé yo. Sí, pero que se demoró como 20 años. Yo fui creciendo y tengo 40... Yo diseñé para la Revolución. En 1959 Felipe Pasos me dio ese proyecto. Pero cuando usted se entera que un proyecto, el banco se demora 10, 15 años, usted debe doler eso, ¿no? Bueno, para mí ese edificio ya no existe, ¿no? Porque lo distorsionaron mucho y ya lo convirtieron en un hospital. El día que hay un fuego allí, los muertos van a estar a las patadas, porque no hay manera de bajar las camillas masivamente, no existe eso. O sea, aquello es otra de las barbaridades de este hombre, ¿no? Señor Quintana, tenemos que ir a un corte, Sí. pero vamos a contarle, o va a contar el señor Quintana, en qué anda él y una serie de gente con un gran corazón y generosos para tratar de salvar La Habana de todos los pesares. Eso será en cuanto regresemos aquí en Raíces y Recuerdo, ¿ok?